sobre ello y vamos a estar igual más adelante dando algunos anuncios de actividades que vamos a estar haciendo. Y pues vamos directamente a la palabra del día de hoy, ¿sí? Abran sus Biblias en Génesis. La semana pasada este capítulo 12, me tocó a mí estar dando el capítulo 12 y pues di la mitad nada más y creo que Dios nos habló varias cosas importantes. Le titulé a este capítulo, a esta plenaria o enseñanza, obedece. Y ahorita me preguntaban cómo le vamos a poner, pues obedece, no hay otra, ¿verdad? Más que obedece, segunda parte. A veces dicen que las segundas partes no son tan buenas. Yo espero que esta segunda parte sea buena. Y a veces que es difícil compartir algunos temas, pero yo sé que el día de hoy Dios nos va a ayudar para poder aprenderlo y entender lo que Dios nos quiere decir. Así que, ¿por qué no oramos? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios ministrándonos y hablándonos a través de su palabra el día de hoy. Oremos. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque podemos estar en este día juntos, no solamente los que están aquí en la iglesia, sino aún aquellos que nos están viendo en su hogar, Dios, en la transmisión. Gracias porque a través de estos medios podemos aprender tu palabra y podemos caminar día a día, Dios. Permite que lo que vayamos a leer el día de hoy pueda transformar nuestra vida. Que no vaya a caer en saco roto, sino al contrario, que pueda caer en buena tierra y producir un efecto en nuestras vidas, Dios. Si algo tenemos que aprender a ser obedientes a tu palabra, a caminar en tu verdad, y permite que el día de hoy, a través de esta palabra, podamos aprender lo que nos estás hablando. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Voy simplemente a nombrar algunas cosas que vimos la semana pasada. En este capítulo 12, lo dijimos, pudiéramos dividir Génesis a partir de aquí como una nueva serie, un nuevo libro, porque aquí termina el hablar de la creación. Y a partir de ahora, en el capítulo 12, vemos la historia de un hombre que se llama Abraham, y veremos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y más adelante veremos la tercera división que pudiéramos hacer en este libro, que es la vida de José. Pero algo que pudimos aprender o recordar de la semana pasada es como Dios había dado una promesa a Abraham. Y dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La semana pasada tocamos algunos puntos, cómo Dios había escogido a Abraham a pesar de quién era. Vimos que Abraham era un adorador de dioses, y cómo Dios lo escoge. Desde Mesopotamia se le aparece, le habla, le dice que tiene que ir a un lugar donde Dios lo ha llamado, va a cumplir un propósito en su vida. Y aprendimos algo, aprendimos que Abraham obedeció a medias. Sí obedeció, sí salió de su tierra, pero pareciera que su padre Taré es el que había tomó a sus hijos, a su hijo, tomó a Lot, tomó a Sara y se fueron. Y no fueron al lugar donde Dios le había dicho, sino que llegaron a Harán y ahí se quedaron. Y lo vimos la semana pasada, como muchas veces nosotros llegamos a obedecer a medias. Y yo quiero que veamos la vida de Abraham en ese punto, cómo Dios tiene un propósito para su vida, cómo Dios quiere hacer algo en él. El problema es que Abraham estaba obedeciendo a medias, y lo dijimos. Quizás Dios tiene un propósito, bueno, más bien, quizás no. Dios tiene un propósito para tu vida y te ha hablado que te va a usar, pero si tú no obedeces a Dios o obedeces a medias, bueno, nunca vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y entonces vimos ahí que estaban en Harán hasta que Taré murió. Y al momento en que Taré, que es el padre de Abraham, muere, es cuando él sale al lugar donde Dios le había prometido. Y lo dijimos, ¿sí? ¿Cuántas veces
Dios quiere hablar a tu vida y Dios no lo puede hacer o ya no vuelve a hablarte hasta que no cumple lo que te ha dicho. Y lo dijimos, ¿cuál es el tarea? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te impide cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Sí? Dios había prometido bendecirlo. No solamente él, sino que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y voy a ir leyéndolo para no detener más, porque no quiero hablar del otro. Dice, y se fue Abraham como dijo, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces lo dijimos, Abraham se llevó a Lot. Dios no le había dicho que se llevara a Lot, y Lot va a ser un problema para Abraham más adelante. Versículo 5. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y lo comentamos muchas veces. Tú puedes estar en un lugar donde te va bien, donde eres prosperado, pero no necesariamente es el lugar donde Dios te tiene a ti. Entonces tengamos cuidado, porque a veces decimos, pues me va bien, tengo trabajo, tengo estudio, tengo casa, tengo todo, estoy bien, estoy en paz, pero no indica que realmente es el lugar donde Dios te quiere llevar o te quiere tener. Versículo 6. Y pasó Abraham en aquella tierra hasta el lugar de Siquem, al encino de Moré. En el cananeo estaban entonces en la tierra, y el cananeo, estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces aprendimos que cuando llega al lugar donde Dios lo había querido tener, es cuando Dios le vuelve a aparecer. Dios te va a hablar, te va a usar en el lugar donde Él tiene pensado para ti. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Se convirtió Abraham de ser un adorador de dioses a ser un adorador de Dios. Edificó un altar y ahí invocó el nombre de Jehová a Dios. Y Abraham partió de allí. Bueno, aquí vamos a detenernos, ¿sí? Porque a partir de aquí, hasta aquí hablamos la semana pasada, y a partir de aquí vamos a ver lo que hoy Dios nos quiere hablar. Y veamos cómo Abraham llega a un lugar, planta una tienda, y lo que hace Abraham es que levanta un altar y empieza a invocar a Dios. Se convierte en un adorador. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Abraham ya está en el lugar donde Dios lo tiene. Dios le está hablando a Abraham y está pues manifestándose, y la vida de Abraham ha cambiado porque se ha convertido de un adorador de dioses a un adorador del Dios verdadero. A partir de aquí pudiéramos pensar de que debe de cambiar y ser todo lo mejor, porque es el lugar que donde Dios tiene. Pero mira lo que dice el versículo 9 y 10, porque a partir de aquí empieza una prueba para Abraham. Dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La Biblia no me dice por qué hubo esta hambre. Muy probablemente hubo una sequía. Era un lugar donde, era un tiempo donde ellos tenían que sembrar para poder cultivar, para poder comer. Y muy probablemente hay una sequía, no hay alimento y empieza a haber un hambre en todo aquel lugar. ¿Se acuerdan que dijimos que Ur de los Caldeos algunos consideraban que era un lugar de mucha riqueza y mucha prosperidad? Entonces, de repente pudiéramos pensar y decir, ¿qué cosas? Antes, cuando no estaba con Dios, parece que me va mejor que ahora que estoy con Dios. Pero yo tengo que entender que en todo momento Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. A veces, una vez más, pensamos que cuando hay prosperidad, ahí está Dios, y cuando hay escasez, pareciera que Dios ya no está, y no es así. Tengo que entender que lo importante no es lo que está pasando, lo importante es estar en el lugar donde Dios te quiere tener.
Hay veces que estarás en el lugar donde Dios te quiere tener y tendrás escasez. Tendrás hambre, tendrás necesidad. Y muchas veces Dios lo quiere provocar en ti para que tú puedas reaccionar y puedas hacer algo que Dios tiene pensado en tu vida. No porque tengas en un lugar hambre, quiere decir que no es el lugar de Dios. Vuelvo a comentarte, Abraham está en el lugar de Dios. Dios le acaba de volver a aparecer. Dios le acaba de volver a decir: a tu descendencia daré esta tierra. Pero en medio de esa voluntad de Dios empieza a haber una prueba. Y yo te voy a decir algo, en nuestro caminar con Dios, no le tengan miedo a las pruebas que vas a enfrentar. Cada uno de nosotros enfrentaremos diferentes tipos de pruebas, porque es la manera que yo voy a poder darme cuenta que tanto he crecido, que tanto confío y que tanto he aprendido a descansar en Dios. Entonces Abraham está enfrentando un gran problema y es en el lugar donde Dios lo ha llevado. Y lo que va a hacer Abraham es que va a descender a Egipto. ¿Sí? Dice en el versículo 11: aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, perdón, me voy a quedar otra vez en el 9 y 10. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Eso es importante, porque había una necesidad, y Abraham decide descender a Egipto para morar allá por el hambre que había en la tierra. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar. ¿Quién le dijo a Abraham que se fuera a Egipto? ¿En qué momento estamos viendo que Abraham consulta a Dios? De repente en nuestro caminar en Cristo somos muy dados a, no sé si creernos espiritualmente capaces, y a dejarnos guiar por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que yo siento. O sea, Abraham está en el lugar que Dios lo tiene que tener. Abraham pasa por una prueba, hay un hambre en toda la tierra. Si Dios trajo a Abraham a ese lugar, Dios iba a proveer a Abraham. Pero de repente Abraham toma una decisión: vámonos, ya no estoy a gusto en este lugar. Aquí no suple la necesidad, hay hambre, hay escasez. ¿Y qué vamos a hacer? Muy probablemente Abraham empieza a ver gente que va a Egipto y que allá está una prosperidad, que allá parece que va bien, y decide Abraham, Dios no lo mandó, decide Abraham ir a donde él cree, a donde él piensa. No consulta a Dios, no busca a Dios, y solamente vemos a Abraham haciendo su propia voluntad. Interesante. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el amigo de Dios. Abraham, que tiene una promesa de Dios. De repente tenemos que dar cuenta que no es perfecto. Y que Abraham empieza a moverse en su deseo, en su pensar, en lo que yo creo, en lo que yo siento. Y no sé. Yo sé que muchas veces cuando yo hablo es porque Dios habla en mi vida. Y muchas veces caemos en este pensar: estoy maduro espiritualmente, tengo experiencia, y muchas veces nos movemos y hacemos las cosas como yo creo, siento y pienso, sin consultar a Dios, y ese es un peligro. Es más, haz una evaluación. ¿Cuántas veces te estás moviendo sin preguntarle a Dios si es correcto o no correcto, si es su voluntad o no es su voluntad lo que estás haciendo? A veces pensamos que como ya soy cristiano y Dios me da un libre albedrío, puedo yo hacer lo que yo quiera y como quiera Él me va a bendecir, y no es así. Empieza Abraham a moverse a su manera. Y tengo que aprender algo. Cuando estoy en medio de la prueba y no consulto a Dios y empiezo a caminar conforme lo que yo pienso, siempre voy a terminar mal. Cuando estoy en medio de la prueba y no consulto a Dios y empiezo a caminar o a moverme conforme yo pienso, siempre voy a terminar mal. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto,
dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Aquí hay un tema que yo quiero hablar el día de hoy y tiene que ver mucho en cuanto a lo que son los casados principalmente el día de hoy. Y les digo algo, es un tema que no me es fácil compartir y es muy delicado. Pero vamos a ver a Abraham y vamos a ver a Sara. Los hombres, pues claro, con Abraham, las mujeres se identifican con Sara, claro. Pero aquí empieza una historia que de repente me puede dar risa, pero también me puede decir, pues, ¿qué piensa Abraham? Porque van camino a Egipto y como que caminando a Egipto, de repente Abraham me dice aquí, dice, ahora conozco, como que si apenas se da cuenta que su mujer es hermosa, de aspecto hermoso. Y mira lo que le dice: cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Cuando yo leo este pasaje, yo digo, Abraham se está metiendo en un gran problema. No sé cómo serán aquellos tiempos, pero los que están aquí casados, te puedes imaginar que de repente estás con tu esposa y dices, es que vamos a ir a una fiesta de mis amigos de la escuela, de esas reuniones, ¿verdad? De los que estudiaron en la secundaria o en la prepa, y vamos a ir, y cuando lleguemos ahí vamos a decir que tú eres mi hermana, que tú eres mi amiga. ¿Cómo les iría? A mí me mataría, ¿no? Yo creo que mi esposa diría, no voy a ir, ¿no? O sea, Abraham está, creo que metiéndose en un gran problema. Abraham empieza a mentir. Entonces, Abraham quiere que digan que son hermanos. Y aunque más adelante vamos a darnos cuenta que Abraham y Sara son medios hermanos, al final están casados. Y yo quiero resaltar algunas cosas importantes, porque yo quiero hablar del matrimonio en este punto. Si algo puede dañar el matrimonio, si algo puede dañar nuestra vida, son las mentiras. Yo creo que entiendas algo, la manera en que Satanás trata de afectar la iglesia el día de hoy es a través de los matrimonios. Si Satanás es capaz de llegar a una familia y afectar la relación de esposo y esposa, él está tratando de desviar, de herir, y va a lastimar la familia. O sea, si Satanás llega y daña la relación de padre-hijo o hijo con padre, es lo mismo, empieza a dañar todo. Y uno de lo peor que puede haber dentro del matrimonio o de la familia son las mentiras. La Biblia me habla que no debemos de mentir, pero somos muy dados de repente a mentir, a esconderle cosas. A veces hacen cosas los hijos donde la mamá muchas veces le dice que no se entere tu papá porque no sabes cómo te va a ir. Y yo ahorita que venga no quiero que le digas nada porque se va a enojar y no quiero que te regañe nada. Y te va a regañar. Uno de los problemas más grandes son las mentiras. A veces es increíble cómo entre esposos se mienten. Cómo entre esposos hay esa mentira. Y la Biblia me dice claramente que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Increíble. Cómo hay mucha gente el día de hoy y cristianos que batallan con la mentira. A veces nosotros estamos atendiendo familias, a veces estamos atendiendo nosotros matrimonios o algo, y nos platican una cosa y luego escuchamos la otra versión, y a veces nos damos cuenta que están diciendo mentiras. Es increíble, tantas mentiras.
Y la mentira va a lastimar, la mentira hiere, la mentira, bueno, yo he aprendido esto. Si tu pareja te miente, no hay confianza, no hay transparencia, algo está mal. Y es el principio de que tu matrimonio pueda venir en el fracaso. Así que si tú estás mintiéndole a tu esposo o a tu esposa, creo que es un buen tiempo hoy reconocer y pedir perdón. Ahora, a veces no es fácil esto, pero el arrepentirte de mentirle a tu esposo o a tu esposa tiene que ir con confesión. Porque a veces hoy en día hay un peligro el día de hoy. Yo no quiero decir que las redes son malas, o el internet es malo, la computadora sea mala, no. Pero de repente las redes me ayudan a empezar a hacer que la gente empiece a tener conversaciones con personas que no deben de tener, a ver cosas que no tienen que ver, y todo eso se hace escondidas. Y vamos a decir, medias verdades son medias mentiras y son mentiras. Ahora a mí me llama la atención, porque cuando le dice Abraham a Sara, a su mujer, que ella es hermosa, y cuando los egipcios la vean, a él lo van a matar y a ella le van a dar la vida. Y entonces él quiere que mientan con el propósito, dice, para que me vaya bien por causa tuya. Y aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque yo veo a Abraham siendo egoísta. Yo veo a Abraham pensando por sí mismo. Y pareciera que no le importa a Sara. Dice, tú eres hermosa, no te van a hacer nada, pero a mí me van a matar. Y por salvarme el pellejo, incluso me dice ahí, para que me vaya bien por causa tuya, lo que está haciendo Abraham es mintiendo. Lo que hace Abraham es pensar en sí mismo y no pensar en nada y para nada en su mujer. Y yo creo que podemos aprender aquí algo, varones. Nosotros somos responsables ante Dios de la mujer que, no que Dios me ha dado, sino la que nosotros escogimos. ¿Sí? O sea, bueno, no sé a quién de aquí le pusieron una pistola para decir, y te casas ahora y te casas. Pero la mayoría de nosotros escogimos con quién casarnos. Y algo que yo tengo que aprender es que el hombre no debe de ser egoísta. La Biblia me enseña que el hombre tiene que amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y lo peor que podemos hacer de repente es ser egoísta. Y de repente podemos pensar, a veces nos enfocamos tanto y decimos, es que yo soy la cabeza del hogar. Y es que me tienes que obedecer lo que yo quiero. Y es que tienes que hacer lo que yo estoy decidiendo o lo que yo quiero hacer. Pero tengo que aprender a saber por qué lo hago. Hay una gran diferencia cuando el hombre hace algo que Dios le está pidiendo a cuando el hombre hace algo por sus emociones y por sus sentimientos. Hay una gran diferencia. Estamos acostumbrados a, quizás podemos hablar del machismo, donde el hombre dice lo que yo digo tienes que hacer. Y te voy a decir algo, bíblicamente sí así es, pero no. O sea, es cierto, el hombre es la cabeza. Sí es cierto, el hombre dirige. Pero algo que tengo que aprender es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los dos son uno. En el matrimonio, el hombre y la mujer son equipo. La Biblia me dice que la mujer es ayuda idónea. El mismo significado de ayuda es en la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo. Alguien que ayuda, alguien que enseña, alguien que dirige, alguien que consuela, alguien que está a nuestro lado. La mujer tiene el mismo respaldo, la misma nivel, la misma importancia delante de Dios, igual que el hombre. Porque me dice la Biblia que el hombre y la mujer, los dos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo tengo a mi mujer, no se trata de que ella tiene que hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. En el matrimonio se trata de dos.
Y no se trata de lo que yo quiero, porque entonces soy egoísta. No se trata de mi voluntad, porque entonces estoy viendo mi beneficio. No se trata de lo que yo deseo, porque entonces no me importa mi esposa. Y lo importante, creo que cuando el hombre puede dirigir a su esposa es cuando ha aprendido a ser dirigido por Dios. Ahora, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Muchas veces mi esposa, mi ayuda idónea, me ha ayudado y me ha salvado de regarla muchas ocasiones. No sé si a ustedes ha pasado, pero a mí sí. Hay veces que uno quiere hacer algo y me frena. Espérate, piensa en esto. Tiene razón. Y si hubiera hecho lo que yo pensaba, hubiera cometido un grave error. La Biblia me lo enseña. Es nuestra ayuda. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué voy a hacer? Una ayuda idónea. Doña no, no es ayuda idónea, porque a veces queremos que la mujer quiera mandar. Y no, es una ayuda idónea, especial, que es para con el hombre. Me llama la atención porque Sara en este momento tiene 65 años cuando entraron a Egipto. Y era una mujer hermosa. Y no solamente era hermosa, sino que era una mujer sumisa y obediente. Vuelvo a decirte, van a la fiesta, van a esa reunión de la secundaria de tus amigos y te dice tu esposo, ahora vamos a hablar de las mujeres, y tu esposo te dice, vamos a ir, me vas a acompañar, vamos, claro que sí, pero vamos a llegar y no vas a decir que es de mi esposa, que es de mi amiga o mi hermana. Algunos van a decir, yo no voy. Y ni vas tú, ¿verdad? Pero Sara no dice nada. Sara hace lo que su esposo le pide, aunque no es lo correcto. Y aquí es donde de repente a muchos de nuestra cabeza no nos cabe la idea. Porque de repente oyes, no, yo no voy a hacer lo que él piensa. No, y puede haber algo, una brota hasta de rebeldía. Mira, versículo 14 y versículo 15. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. O sea, si Sara era hermosa en gran manera. Si la Biblia me lo está diciendo, ¿cómo era Sara? Hermosa, ¿verdad que sí? También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Otra vez, a mí esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque el Faraón ve a Sara y dice, me gusta para que sea mi esposa. Y dice, llévenla a la casa. La idea es que llegan a un lugar donde era el harem del rey, donde las mujeres eran preparadas por un tiempo para que después pudiera estar con el rey. Sara va ahí. Sara está obedeciendo. Algunas mujeres hoy a lo mejor estarán diciendo, yo no iría. Yo no, yo le diría, no, es mentira, es mi esposo, mátenlo, no. Prefiero viuda a engañar, ¿no? No sé, algunos dirían algo así. Pero yo veo a Sara obedeciendo. Ahora, si Sara se fue al harem con el faraón, ¿cómo nos imaginamos que está Abraham? ¿Agüitado? ¿Llorando? Diciéndole a Dios, ay Dios, ¿por qué permitiste esto? Mira el versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, hizo el negocio de su vida, ¿no? O sea, hoy diríamos, ¿la vendió? ¿Te puedes imaginar a Abraham? Está ahí, y eso, son unas vacas por lo de tu esposa. Prepárate, Sara, te vas a ir. Y mejor estaba ahí, y eso, no, estos son unos asnos, y esos son siervos,
y son criadas, y asnas, y camellos, y recibiendo más y más y más. Y Sara, ¿qué? Aguantando vara, ¿no? Veo a Abraham haciendo un trato con el faraón por su esposa. Y estaba Abraham siendo beneficiado. Quizás hoy le podemos llamar, era un dote recibiendo por su esposa. Y ella en obediencia. Siendo honestos, ¿cuántas de ustedes mujeres seguirían obedeciendo lo que su esposo les dijo en esta situación? Es difícil, ¿no? Ahora, de repente pareciera que Dios ha desaparecido. Pudiéramos pensar y decir como que el plan, el propósito de Dios ya no se va a llevar a cabo. Porque Dios acababa de decirle a Abraham, a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Y cuando Dios acababa de prometer, de decir que va a hacer algo, viene escasez. Viene la prueba. Después Abraham empieza a mentir. Ahora está perdiendo a su esposa por lo que él dijo. En vez de confiar en Dios, en vez de decir vamos a ir y Dios está con nosotros y Él nos va a proveer, o vamos a preguntarle qué es lo que quiere con nosotros. Pero no. Está Sara simplemente obedeciendo. Y pareciera que todo se está perdiendo. Versículo 17. Mas Jehová, aquí eso es importante para las mujeres, pongan mucha atención en esto. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Interesante, porque aquí vemos interviniendo a Dios. Y creo que podemos aprender algo, las mujeres pueden aprender algo. En la obediencia, Dios se complace y Dios siempre va a salir por ti. Mira, vamos a ver un pasaje. Vamos, Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y pueden leerlo en su casa muchas veces. Ahorita lo vamos a ver aquí, pero lo pueden leer en su casa. Y yo sé que Dios nos va a hablar, ¿verdad? A ustedes también como mujeres y a nosotros como hombres. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Esta frase de estar sujetos, hoy en día creo que es de las peores palabras que la mujer ve en la Biblia. Yo no sé si hace rato hablé del machismo, donde el hombre quiere imponer su voluntad, y eso no es bíblico. Aunque es la cabeza, no se trata de hacer la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Bueno, así como eso está mal, creo que hoy pensar en la liberalidad femenina o en el poder de la mujer o en la libertad y en la decisión de la mujer también está yéndose al otro extremo. Pareciera, yo pienso, no sé, yo no soy mujer. A lo mejor por eso me dice, por eso no entiende, pastor. Pero si hubiera una palabra que uno dijera, escogen una palabra que quieren que le quitemos a la Biblia, quizás sería esta. Pero la Biblia me lo dice una y otra vez: mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Sigamos leyendo, versículo 1. Sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, me está hablando de una mujer que su esposo no es cristiano, importante, aquí, de una mujer que su esposo no es cristiano y que a través de someterse a la autoridad de él puede ser ganado para con Dios. Y lo hemos dicho,
siempre y cuando lo que te estén pidiendo no vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Me explico? O sea, si alguien, su esposo no es cristiano y el esposo le dice, no quiero que vayas a la iglesia, puede ser que obedezca, te voy a obedecer. Pero si le dice, ya no quiero que ores a ese Dios, ahí no te puedo obedecer. Hay una gran diferencia. Porque no puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque me habla que la conducta de nuestras vidas es importante como testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es muy importante. Y luego dice ahí, versículo 2, considerando vuestra conducta, importante, casta y respetuosa. Hay veces que las hermanas, su esposo no es cristiano y cuando se enoja, hasta lo andan reprendiendo. Y te reprendo tú porque eres Satanás, sí. A veces vienes a la iglesia y apenas vas llegando a la iglesia y tu esposo ya te regaña o te reclama, ¿por qué tan tarde? Todo eso. Y de repente hemos sabido y escuchado, ¿no?, que las hermanas le dicen, Satanás, a mí no me vas a hacer a quitar el gozo. La pregunta es, ¿tú crees que así el esposo va a decir, no, perdón, me quiero aceptar a Cristo en mi corazón? Pues no. Yo no puedo tratar de lastimar a la persona que amo. Dice ahí, con vuestra conducta tiene que ser casta y respetuosa. Y luego habla de la vestimenta. Vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y lo que hace Pedro al decir esto es que lo importante en la mujer no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. ¿Y qué es lo importante? Lo interno. ¿Qué es lo importante? El corazón. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Me habla de una mujer que no es peleonera, que no es guerrera, que no es loca, gorrosa, gotera continua, sino me dice afable, apacible. ¿Sí? Dice que es de grande estima delante de Dios. Y eso también es importante, porque la mujer a través de su conducta agrada a Dios. Una mujer que es afable, que es apacible, una mujer que es sumisa, una mujer que está pegada a Dios, agrada. Dice, es de gran estima delante de Dios. A veces cuando ha habido parejas que hemos tratado y que hemos hablado a veces de problemas, situaciones. Yo les he dicho que voy a hablar un poquito de mi matrimonio, que casi nunca lo hago, pero yo tengo un carácter fuerte. Mi esposa tiene un carácter fuerte también. Y hubo personas que no nos daban ni 3 meses juntos y decían, no, ustedes no van a durar por su carácter. Pero algo que nosotros nos ha ayudado mucho es el conocer a Dios, el buscar a Dios y el temer a Dios. Yo nunca he tratado de cambiar a mi esposa porque Dios ha estado cambiando su vida, o a ella no ha tratado conmigo porque es Dios cambiando mi vida. Y he aprendido algo. Entre mi esposa más busque a Dios, entre mi esposa más se meta con Dios, yo menos tengo problemas con ella. ¿De veras? Entre mi esposa le tema más a Dios, yo no voy a tener problemas. Entonces, yo como hombre tengo que empujar a mi esposa en su oración, en su devocional, en su intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios obrando en su vida y yo me lavo las manos. Entonces, es importante que el hombre haga eso para que la mujer pueda ser de gran estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también, interesante aquí, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Mujeres, subrayen esto. Santas mujeres que esperaban ¿en quién? En Dios. Me está hablando de mujeres que están esperando ¿en quién? No en su esposo.
no es su voluntad, sino las mujeres santas tienen su esperanza, su confianza, su dependencia de Dios. Y como tienen su esperanza de Dios, estando sujetas a sus maridos. Y luego Pedro resalta la vida de Sara, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, Pedro resalta a Sara. Y estamos hablando de esta mujer que su esposo estuvo dispuesto a dejarla irse con el faraón con tal de salvar su vida, y que su obediencia agradó a Dios porque ella estaba esperando en Dios y no en Abraham. ¿Sí me explico en cuanto a esto? Quizás si Sara estuviera puesto su mirada en Abraham, hubiera dicho: no quiero volverte a ver a Abraham nunca en la vida. Quizás Sara pudo haber dicho: yo no regreso con Abraham para nada. Pero me llama mucho la atención la vida de Sara obedeciendo. Me llama la atención en la vida de Sara obedeciendo. Ahora, hay una gran diferencia en esto, porque yo no quisiera que aquí tomaran ventaja los hombres. Sara se está sujetando a un hombre que es llamado amigo de Dios, que obedece a Dios y que camina con Dios, aunque a veces se equivoca. ¿Sí me explico? O sea, es un hombre que busca a Dios. Es un hombre que Dios se revela su vida, que le habla a Dios, que obedece a Dios, que está en el lugar de Dios, y que aunque de repente se falla o sale, lo vemos en Hebreos, como la Biblia me dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, es una mujer que obedece. Pero su esperanza no estaba en Abraham, su esperanza estaba en Dios. Eso es importante, ¿por qué? Porque creo que la mujer tiene que aprender a poner su confianza y descansar en Dios a pesar de lo que esté pasando muchas veces en su matrimonio. Vuelvo a decir, aunque muchas veces tienes que ser quien sea la ayuda para poder dirigir a tu esposo. Y versículo 7, el último de aquí. No termina ahí, como que Pedro nada más le dijo a Sara ni nada a las mujeres. Porque dice versículo 7, y vosotros maridos igualmente, esperar en Dios, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, o sea, igual que tú, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el hombre me muestra algo. La mujer va a someterse y sujetarse al hombre cuando el hombre aprenda a vivir sabiamente. Y cuando el hombre no es sabio, la mujer tiene que hacerlo ver que se está equivocando. Pero me encanta, ¿no?, el poder ver este pasaje y decir cómo ella obedeció a pesar de su esposo. Esta mujer tenía su esperanza en Dios, su respaldo en Dios. ¿Qué hace Dios? Dios sale por ella. Abraham estaba con vacas, asnos, siervos y todo, y aquella mujer está sola, pero su esperanza estaba en Dios, y Dios salió por ella y Dios la defiende. Y Dios hiere al faraón con muchas plagas. El faraón reacciona. Versículo 18, regresemos ahí a Génesis 2:18. Dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues
he aquí tu mujer, tómala y vete. Cuando uno lee esto, pareciera que el más cristiano es el faraón, ¿no? El más sabio es el faraón. El faraón le está dando una regañada a Abraham, al padre de la fe. Le dice, ¿qué acabas de hacer? ¿No te das cuenta cómo estás afectando mi vida? Me hubieras dicho, es mi mujer y se acabó. ¿Por qué me quieres hacer mal? Y le dice, ¿sabes qué? Toma a tu mujer y vete. Y vuelvo a decir, a Sara pudo haber dicho, no, aquí me quedo. Yo con ese hombre ni a la esquina llego ya. Pero no, la mujer está sujeta. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Va Abraham de regreso y me imagino que es un camino muy largo. ¿Por qué? ¿Alguna vez has estado en una reunión con tu esposa y la regaste? Y subes el carro y vas para tu casa y tú dices, hijo, y están callados y que no hable, que no hable, que no hable, ¿verdad? Y luego de repente nomás dice, ¿cómo viste? ¿Por qué lo hiciste? Y yo digo que Abraham, pobrecito, ¿verdad? Le iban a dar, le iban a surtir. Bueno, en aquel tiempo no pasaba eso, ¿verdad? Pero yo creo que ese viaje iba a estar larguísimo porque iban con ella de regreso. Increíble, ¿no? La historia. Capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Bueno, recibió un beneficio, iba con todo esto y regresó al Negev, al lugar donde tenía que estar. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, y ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué hace Abraham? Abraham, después de todo lo que acaba de suceder, regresa al lugar donde Dios lo tenía. Número 1. Número 2. Llega al lugar del altar. 3. Vuelve a invocar el nombre de Dios. ¿Qué hace Abraham? Regresó al lugar donde Dios lo tenía, regresó al lugar donde Dios le hablaba, regresó al lugar donde escuchaba la voluntad de Dios. Y esto es importante que podamos aprender. Que Abraham tiene una caída, una desciende. En medio de eso, Dios, como quiera, protege a Abraham por Sara. Ahora es a través de Sara, por su obediencia. Y entonces lo que hace Abraham es venir al lugar donde Dios estaba. ¿Qué había pasado? Abraham había confiado en sí mismo. Abraham dijo, tengo una idea, vayamos a Egipto. Siento que ahí va a haber bendición, siento que ahí va a haber lugar, siento que ahí nos va a ir mejor, pero no consultó a Dios, se fue por sus emociones. La Biblia me dice, maldito el varón que confía en el hombre. Más, vamos a leerlo. Jeremías 17 del 5 al 9. Y va a ser lo último, aquí nos vamos a quedar para no empezar el capítulo 13, pero hasta aquí simplemente vamos a terminar. Pero vamos a Jeremías 17:5. Y creo que es un buen pasaje con el cual pudiéramos terminar. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Abraham confió en lo que sentía, Abraham confió en lo que pensaba, Abraham confió en lo que creía sin ver consultado a Dios. En vez de confiar en Dios. O sea, yo pregunto, si Dios te está diciendo, vete a este lugar donde yo te quiero bendecir, y si en medio de ese lugar donde Dios te ha puesto hay una prueba, una dificultad, una escasez, ¿qué tenía que haber hecho Abraham? Permanecer y buscar a Dios. ¿Qué hace Abraham? Vámonos de aquí. Y se va al lugar donde yo pienso, Egipto. Vamos a ese lugar. Ese lugar está mejor. En ese lugar sí voy a tener lo que yo quiero. Hace todo su voluntad. Está confiando en sí mismo. Maldito es que el varón que confía en el varón. Engañoso es el corazón. Y en vez de poner su confianza en Dios, hace su propia voluntad. Al final, ¿qué termina haciendo Abraham? Regresando al lugar donde Dios lo quería tener. Regresando al lugar donde Dios lo ha puesto. Regresando al lugar donde Dios le habla. Donde Dios le aparece. Donde Dios lo ha consultado. Donde Dios lo ha traído con un propósito. Eso es. ¿Qué tienes que hacer? Volver a Dios. En la prueba has hecho tu voluntad. En la prueba haces lo que tú sientes. Necesitas volver a Dios. ¿Te acuerdas de Apocalipsis? Que le habla a las iglesias y le dice, yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo, conozco tus obras. Pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has hecho lo que tú quieres. Y te has olvidado de donde Dios te ha hablado. Dios te tenía en un lugar, en Ur de los Caldeos. Dios te ha traído aquí a este lugar. Y aunque pases una prueba, necesitas permanecer aquí hasta que Dios sea el que te diga qué tienes que hacer. ¿Me explico? O sea, es Dios obrando. No es lo que yo piense, no es lo que yo crea. Es lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me va a decir. ¿Qué tengo que hacer para saber qué tengo que hacer? Ir al lugar donde Dios te habla. La oración, la intimidad, buscar a Dios y Él cumplirá su propósito en tu vida. Eso tienes que hacer. Ahora te das cuenta que en todo esto que acabamos de ver el día de hoy, sí hablamos de la obediencia de Sara. Claro, la sujeción de Sara, importante. Pero algo que a la mujer le va a ayudar es que aprenda a confiar en Dios y esperar en Dios. Pero lo que el hombre tiene que hacer es ser un hombre que camine sabiamente en el temor de Dios. No haciendo lo que cree, no haciendo lo que piensa, sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido bendecirte. Pero te va a bendecir en el lugar donde Dios te ha puesto. En el lugar donde Dios te quiere usar y te quiere llevar. Es ahí donde Dios va a cumplir su propósito en tu vida.